Inmediatamente después, una semana después del anuncio del presidente informando acerca de su enfermedad, Interlaces realizó una encuesta flash sobre el impacto político, social y emocional que esta situación podía tener sobre la sociedad venezolana. Las cifras indican que hay el chavismo no crece, pero crece el segmento de chavistas radicales. Recuerda que esta enfermedad del presidente, el primer impacto subjetivo que provoca es el de una soledad afectiva entre los chavistas. Es decir, aquel que me protege, que me defiende, aquel que me ama, es vulnerable. Entonces, eso ocasiona inmediatamente una soledad afectiva, un desajuste emocional que provoca un atrincheramiento, un afianzamiento, una afirmación de mi condición. Por eso el chavismo radical sube 6 puntos inmediatamente después del anuncio del presidente. Nos gustaría saber, ¿qué es chavismo radical? Es el más creyente, el más leal, el más devoto. ¿De cuántos puntos estamos hablando? Estamos hablando de un tercio del país. De un tercio del país. Un 30 y tantos por ciento. Sí, alrededor de un 30%. Está bien. Y cuando usted dice que el chavismo no crece, ¿está hablando de qué? Sí, el mismo segmento entre lo que llamamos nosotros el chavismo radical, el chavismo creyente y el chavismo moderado, que tiene cierta autonomía, que puede criticar al presidente sin dejar de ser chavista. Incluso puede votar en contra de una orden del presidente, como ocurrió en el referendo constitucional, como ocurrió en las pasadas elecciones presidenciales, sin sentirse un traidor. Tiene cierta autonomía. Y en cuanto a lo que es el sector de la oposición, ¿cómo está? La oposición no crece. No crece. Tampoco crece. No crece significativamente. Lo que hay es una acentuación, una afirmación de la identificación con el líder. Las masas necesitan certezas espirituales también, necesitan saber, sentir que no van a ser engañados, que no van a ser afectados. Y eso en este momento está siendo estimulado a través del aparato de propaganda, a través de la propaganda oficial, está siendo intensificado. Esa identificación con el líder, esa identificación pasional. ¿Usted está hablando de la oposición o está hablando del chavismo? Del chavismo. Sí. Pero, a la oposición le falta ofrecer esas certezas espirituales, esas certezas emocionales. Es decir, mi triunfo, mi eventual triunfo, no te va a perjudicar. Y eso no está, digamos, suspendido por lo menos hasta el 12 de febrero. No, sí, una de los ingredientes en la estrategia oficial es estigmatizar a la oposición, es decir, convertirla en un enemigo, en un adversario de los sectores populares, en una amenaza, convertirla en un potencial restaurador de la exclusión, en una amenaza para las conquistas populares, para las conquistas o los logros que supuestamente o simbólicamente han alcanzado. Eso quiere decir que coincide lo que usted me está diciendo con lo que leíamos ayer de GIS 21. Sí, en este momento el presidente tiene más del 50% de evaluación positiva de gestión. Algunos analistas consideran que este porcentaje equivale a niveles de popularidad, lo asocia con niveles de popularidad. En este momento el presidente supera el 50% de evaluación positiva de gestión y tiene una intención de voto por encima del 40% ya. ¿Y cómo puede llegarse a esos niveles de aceptación con problemas tan serios como los que tienen los ciudadanos venezolanos? Eso no niega que exista descontento, desesperanza, malestar, la inseguridad, el desempleo, el alto costo de vida, el desabastecimiento, son problemas que perciben y sienten la mayoría de los venezolanos. Pero estamos hablando de un líder religioso. El presidente no se le señala como culpable de los problemas, porque él es bueno, tiene buenas intenciones, es humanitario, tiene grandes ideas y proyectos para nosotros los pobres, ¿no? Y piensa realmente en los sectores populares. Este discurso moral, estos ideales, de alguna manera blindan al presidente con relación al agravamiento de los problemas y la falta de soluciones. Ante este escenario que es un líder religioso. ¿Y ante este escenario qué debe hacer la oposición? En este momento hay un clima, se está enervando un poco la identificación con el líder, ¿no? Por compasión, por identificación,
aquel que te ama está sufriendo y eso genera una gran identificación. Yo creo que es el momento de atacar la gestión de gobierno. Si yo fuera, si tuviera que aconsejar a la oposición, diría que es el momento de atacar la gestión de gobierno, ¿no? Y apuntar al discurso moral del líder carismático, del ¿Cómo es líder eso? religioso. Es decir, si los soportes morales, del liderazgo de Chávez tienen que ver con la percepción de que Chávez es humanitario y quiere a los pobres. Pareciera que ir contra Chávez es ir contra sus ideales. Un hombre bueno no puede hacer nada malo. Entonces, por eso la denuncia no ha provocado un debilitamiento del presidente Chávez. Los problemas se agravan, el descontento crece, pero el presidente se mantiene en niveles muy, muy importantes, muy significativos de respaldo y valoración positiva de su gestión. La denuncia sin significado moral es inútil. Es decir, la denuncia que no apunta a debilitar esos soportes morales carece de eficacia política y eficacia electoral. En este contexto hemos visto también cómo ha habido una reacción ante el pronunciamiento de la tarjeta unitaria por parte de la oposición. Sí. ¿Esto cómo se puede interpretar? No tiene nada que ver con que exista preocupación o el oficialismo sienta que es una amenaza. Lo que están buscando es polarizar al máximo. En las campañas electorales el liderazgo presidencial crece porque tiene un enemigo, tiene una amenaza, tiene un adversario, tiene a quién colocar enfrente de los sectores populares y señalarlo como culpable, como una amenaza, como un potencial restaurador de la exclusión. Las campañas electorales, estas épocas de confrontación, son ideales para consolidar el liderazgo religioso. Entonces está complicadísimo para la oposición hacer justamente oposición. Claro, la estrategia de la oposición debería ser despolarizar el debate, construir un sentimiento nacional, crear una ilusión nacional, presentar una oferta no de oposición, una oferta venezolana que puede incorporar a todos, dar certezas emocionales y no solo soluciones, certezas emocionales de que ellos no son una amenaza a las conquistas populares, de que no son unos restauradores de la exclusión como pretende posicionarla o reposicionarla el aparato de propaganda. Esos son los retos fundamentales de la oposición. Incluso en este flash, en esta reciente medición, le preguntamos a la gente cuáles son los valores fundamentales para que la oposición se convierta en alternativa. En primer lugar, la candidatura única, pero casi con el mismo porcentaje, un equipo de gobierno y un mensaje. La candidatura única es una condición fundamental, la unidad es una condición fundamental, pero primero tiene que convertirse en un sentimiento nacional y además presentar certezas de que no son una amenaza y son una alternativa. Justamente, usted acaba de decirme que, o acaba de decirnos que hay que el presidente se crece en las campañas, cosa que hemos visto. Entonces, de consolidarse justamente lo que sería la propuesta de oposición, no estaría... Claro, lo que sí es cierto es que a pesar de ese poco más del 50% que tiene el presidente de valoración positiva de gestión y una intención de voto por encima del 40%, su liderazgo es muy vulnerable. ¿Por qué? Porque hay un malestar creciente, porque hay fatiga con relación a las ideas y proyectos del presidente, a las promesas, porque hay impaciencia con relación a la falta de resultados, a la demanda de soluciones. Sin embargo, lo que más fortalece hoy al presidente, además de su discurso emocional, de su discurso social, es la ausencia de una alternativa real. ¿Cómo se puede interpretar incluso que lo que es muy vulnerable? Sí, justamente, ¿cómo se pueden interpretar también que los símbolos típicos o clásicos que ha manejado el gobierno, como ha sido el color rojo y las consignas de patria socialista o muerte, ahorita están buscando como cambiarlas de alguna manera o matizarlas de alguna manera? Me recuerda que en el 2006 también el presidente apareció en una campaña por televisión, ya no vestido de rojo y con un discurso sobre el amor. Y toda la opinión pública se sorprendió. Y lo que se trata es una estrategia de crecimiento. La ventaja que tiene hoy el presidente sobre la oposición es pequeña y es
vulnerable. El oficialismo necesita inmediatamente aumentar la brecha, crecer en esos sectores descontentos, ¿no?, pero que simpatizan con los ideales del presidente. Ahí necesita renovar la esperanza, renovar la expectativa, fortalecer algunos lazos. Esa es la estrategia oficial.